Bienvenidos. Aquí estamos nuevamente, cómodamente sentados en ese rincón preferido de casa, con un libro abierto delante nuestro. En un encuentro anterior hablamos sobre los secretos que se guardan. ¿Se acuerdan? Con ese libro que mencionábamos de Viviana Rivero. Y hablábamos de los secretos de las familias que siguen hasta el día de hoy teniendo consecuencias. Hoy vamos a tomar el mismo tema, pero lo vamos a ampliar. El libro que vamos a comentar hoy, a charlar, es La bruja, de Camilla Läckberg. Si han leído a Camilla, sabrán, y si no les cuento, es una escritora sueca que resuelve crímenes, resuelve historias. Ella sitúa la historia en un pueblito sueco, frente al mar, y siempre, a lo largo de sus libros, desde La princesa de hielo, que fue el primero, creo, ella los ubica siempre en el mismo lugar y hay una serie de personajes que se van repitiendo en los libros, en las distintas historias. El nombre del pueblo no se les va a poder decir porque está en sueco, no me sale pronunciarlo, pero cuando lean los libros van a ver. Yo lo busqué, ese pueblito, y lo googleé, y es tal cual me lo imagino, tal cual ella lo plasma en sus libros. En este pueblo, donde ella es una ciudad pequeña en realidad, ella sitúa su alter ego realmente, porque se trata de una novelista, una escritora que vive ahí, esposa de un policía, y que se entromete en las investigaciones de su marido, y a veces ella llega a informaciones o a poder hablar con las personas de una manera muy distinta de la forma en que lo hace la policía. Así que es un personaje realmente que se suele meter en problemas y suele meter en problemas al marido, pero finalmente terminan resolviendo los crímenes. Camilla tiene también una característica muy especial en sus novelas, y es que ella siempre maneja dos tiempos distintos. Hay una historia que se narra en el presente y una que narra pero que viene del pasado. Ese pasado varía, puede ser 50 años o puede ser 500 años atrás. Y en este caso habla del tema que toqué al principio, los secretos. Porque las comunidades, los pueblos o las ciudades pequeñas donde ha vivido siempre la misma gente, los padres tuvieron hijos y esos hijos tuvieron hijos y quedaron en el pueblo, y entonces a veces viven en la casa de los bisabuelos, o las familias se conocen desde 3 generaciones atrás o 4. Y en esos pueblos, así como en las familias, suele haber historias que mejor no recordar. Porque encima en esos pueblos o ciudades chiquitas terminamos todos emparentados, entonces mejor no hablar de eso, mejor olvidarse. Pero, ¿qué pasa cuando eso tiene consecuencias en el presente? Que a veces las consecuencias, como en el caso de Camilla, que le encantan los crímenes, o escribir sobre crímenes, algo que empezó hace 50 años o hace 200, termina con un disparo y un muerto. Y para lograr descubrir los motivos del crimen, hay que a veces remontarse muchos años atrás. ¿Qué había pasado en ese pueblo o en esa ciudad hace 50, 100, 200? No sé dónde viven ustedes. Yo vivo actualmente en una ciudad que fue fundada especialmente para ser lo que es una capital. Y las familias que se instalaron ahí durante mucho tiempo conservaron esto de que los únicos que vivían en esa ciudad eran descendientes de las familias fundadoras. Entonces era como un orgullo, ¿no? Todos podían remontarse y señalar casonas y decir, ahí esa la hizo mi abuelo, ahí vivió mi bisabuelo. Después, por supuesto, sabemos que hay mucha migración en este momento y todo eso cambia. Pero en las ciudades grandes, los pueblos chicos, no sé dónde viven ustedes, pero seguramente algunos de los que me están escuchando vivirán en lugares así, donde las historias vienen de lejos. En este caso, en La bruja, ella juega
como dije, en 3 tiempos distintos. Un asesinato en el presente que se remonta a uno que fue en el pasado, pero están vivos los que estuvieron involucrados, o por lo menos los testigos. Pero también empieza a narrar una historia mucho más atrás, de la época de 1600, en ese mismo lugar, o sea, en ese mismo territorio geográfico, narra una historia ocurrida en la época en que, lamentablemente, tantas mujeres sabias y sanadoras fueron llevadas a la hoguera y a la tortura por ser catalogadas de brujas. Claro, las brujas no se terminaron en esa época, por más que las quemaron y las persiguieron, porque sigue habiendo sanadoras y sigue habiendo mujeres que investigan este arte de curar, o de sanar o de ayudar. Pero bueno, ese es otro tema que en algún momento tocaremos. Bueno, Camila va desarrollando esta trama y realmente uno puede ir tratando de enlazar las historias y buscando qué puntos tienen en común, porque justamente, por más que la policía vaya en línea recta investigando, ella, la escritora, va haciendo redes de información. Y nosotros podemos jugar a los detectives con esos libros, como pasa con La Bruja, que además toca otro tema que es muy actual, o ha sido muy actual y muy doloroso también, y es el tema de los refugiados. Todos hemos sabido que muchas personas tuvieron que huir de sus países, como de Siria, y en Suecia se instalaron muchos sirios. Ella los involucra en la historia, así que hace todo un entramado que yo les aseguro que es fascinante. Uno puede jugar al detective, como dije, y acompañarla tratando de unir los lazos. La sorpresa final es cómo engancha la historia de la bruja de 1600 y pico con el presente. Y ahí es donde yo digo, vuelvo otra vez al tema de los secretos. ¿Las historias del pasado quedaron ahí o sus consecuencias llegan hasta nosotros? Eso que quedó oculto y no se dijo para no perjudicar a nadie, o porque en esa época era preferible callarse, o porque la investigación era distinta y no llegaron las verdades a saberse, pero tienen consecuencias hoy. Y hablando de esto, ¿la ficción supera la realidad o es al revés? Yo estaba leyendo el libro y me llegó una noticia, que en realidad salió en los diarios, de un pueblo chico, de aquí, de donde yo vivo, que hace varios años atrás, en ese pueblo asesinaron a un hombre muy querido. Bueno, se hizo toda una investigación, un asesinato en el pueblo. ¡Wow! Encontraron a los culpables, fueron presos. Pasaron los años y salieron de la cárcel. ¿Y qué ocurrió? Apareció uno muerto, presumiblemente asesinado. Todo el pueblo hace silencio, o mejor dicho, todo el pueblo habla de lo que pasó en aquel momento cuando mataron a ese pobre hombre que era tan bueno. Y bueno, y este apareció muerto ahora. Más allá de lo que la policía está investigando, que no sé cómo terminará esa historia, yo me quedé pensando realmente que esta historia real que les acabo de contar del pueblo donde yo estuve, tiene mucho que ver con lo que dice Camila en sus historias. A veces la investigación para descubrir qué es lo que pasó ahora, qué odios, qué amores, qué pasó antes, que repercute en el presente. Y a lo mejor jóvenes de la actualidad realizan acciones cuya patada inicial fue hace 50 años, 200 años, 600. Les recomiendo los libros de Camila, tiene un montón. Este creo que es el último y es un libro de muchísimas páginas. Todas las páginas son interesantísimas de leer, de analizar, para, como les dije en un momento, jugar a los detectives. ¿Y qué me dicen? ¿Ustedes tienen historias parecidas en los lugares donde viven? ¿Hay
algo que haya ocurrido en el presente, que a lo mejor no es un crimen, pero bueno, que haya tenido su movimiento inicial en un pasado remoto y que pocos se acuerdan, o que hay que investigar para atrás para darse cuenta por qué pasó lo que está pasando ahora en un lugar determinado. Esto tiene que ver con la magia inmensa de que el lugar que nosotros estamos ahora, el lugar donde estamos, la calle que caminamos, la caminaron hace 20 años, 50, 100, 200, 500 y más. Y esos pasos que se dieron repercuten ahora en las historias presentes. Cuéntenme si han tenido experiencias parecidas, si conocen historias parecidas. O tal vez no tenemos un crimen que comentar, pero sí una historia que arrancó allá con ese viejito que contaba que cuando él era chiquito y resulta que ahora se repitió. Bueno, espero sus comentarios. Gracias por escucharme, gracias por estar conmigo compartiendo este ratito y nos encontramos nuevamente prontito. Gracias.